¿Alguna vez te has preguntado en qué puedes confiar cuando parece que todos tienen su propia versión de la verdad? Pedro, poco antes de su muerte, escribió algo que no solo desafía las mentiras de su tiempo, sino que también puede sostenernos hoy. Habla de algo que vio con sus propios ojos y de una luz que no se apaga, incluso en la noche más oscura. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hemos llegado al cuarto día de una nueva serie sobre la segunda epístola de Pedro, titulada Firmes y en Guardia. Segunda de Pedro es la última carta que el apóstol Pedro escribió antes de su muerte y contiene un mensaje urgente que la iglesia necesita escuchar con atención. Hoy, junto a un grupo de hermanos, vamos a conversar sobre lo que Pedro vio con sus propios ojos y lo que la palabra de Dios afirma con absoluta certeza. Vamos a descubrir por qué Pedro insiste en que prestemos atención a esa luz que brilla en la oscuridad y qué está en juego si la ignoramos. Hay algo en este pasaje que cambia la manera en que vemos a Cristo y la forma en que discernimos todo lo demás. Si tienes una Biblia, busca 2 de Pedro 1, del 12 al 15, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, mis hermanos, es jueves y hoy, en vez de darles una enseñanza mía, tengo un grupo de pastores y hermanos invitados que ya son parte de la familia. Nunca los hemos tenido todos a la misma vez, pero hoy tengo aquí a 5 hermanos. El hermano Jason Arevalo, pastor José Prado, pastor Jonathan Palací, pastor Alex Herrera y el pastor David Menéndez. Bienvenidos todos al Faro de Redención, mis hermanos. Oye, parece que has reunido a todos los Avengers hoy. Está bueno eso. Pero mira, vamos a continuar nuestra conversación que ya estamos teniendo con la audiencia sobre 2 de Pedro, una epístola que quizás no se lee tanto como otras epístolas. Conocemos mucho a Pablo, conocemos mucho a Romanos, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, pero 2 de Pedro es fácil para algunos olvidarla y es tan importante. Esta epístola hemos dicho ya que es como el testamento de Pedro. Antes de morir, él sabe que su muerte se acerca. Sabemos que esta epístola se escribió poco antes de que Pedro fuera crucificado en la ciudad de Roma, según la tradición. Y Pedro nos deja saber que lo que él está escribiendo es lo que ellos necesitan saber, lo que la iglesia necesita entender. Y es un tema principal en toda la epístola, que Dios nos está llamando a crecer, a vivir vidas piadosas, vidas transformadas por medio de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha dejado saber que esto es tan importante que si no lo dice, va a sentir que está fallando. Y ahora empieza a hablar de la fuente de autoridad que él está utilizando para transmitir esta información. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de falsos maestros en un rato.
Mañana vamos a comenzar a hablar de ellos, pero por ahora vamos a comenzar a ver esta fuente de autoridad y el propósito de Pedro en identificarlo. Vamos a leer el texto de hoy. Le voy a pedir a nuestro hermano Alex Herrera que lea Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 16 al 21. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén, amén, la palabra del Señor. Bueno, hablemos de esto. Después de hablarnos del crecimiento, después de hablarnos del propósito de su escrito, ahora Pedro comienza a hablar de su testimonio, un testimonio que él tiene acerca de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Pedro aquí? Bueno, nos ha dicho en el versículo 13 que él quiere despertar a la iglesia con la amonestación de este recordatorio, que él va a pasar, él va a morir, pero quiere que la iglesia pueda tener constantemente con ellos este recordatorio que lo llamo apostólico, que despierta, que aviva. A veces hablamos de avivamiento, ¿verdad? De despertar espiritualmente, y la clave está en el poder estar anclado en este recordatorio constante de las instrucciones apostólicas, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo creo de que Pedro lo que está haciendo es esta instrucción apostólica que él le da a la iglesia, viene con un apoyo, con un soporte, y es de que él fue un testigo ocular de las cosas que Cristo dijo. No es alguien que simplemente lo oyó de tercera, cuarta o quinta fuente. Él dice, yo estaba ahí. Sí, no es que leyó un libro. Sí. No se lo contaron. No se lo contaron. Tampoco. Sí. Yo lo vi. Yo escuché la voz del Mesías y escuché cuando el Padre lo afirmó desde los cielos. Wow. Y no solo tiene ese soporte, también tiene el soporte de la palabra profética, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de los profetas, que a través de los años fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo a hablar lo que Dios había prometido. Y quiero notar aquí que esta revelación es revelación dado por el Dios Trino. Como vemos ahí que la voz del cielo es la voz del Padre, hablando y diciendo, revelando quién es su Hijo. Y en la persona de Cristo tenemos revelado la gloria y la majestad del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Ajá. Y después la palabra profética viene por inspiración de ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces tenemos el Dios Trino aquí. Tremendo. Wow, tremenda observación. Y la sustancia de esta revelación y de esta palabra profética es el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. La majestad y la gloria de Dios revelada en su Hijo Jesús. Ahora, ¿por qué es que Pedro cree que esto es importante? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa es la base de lo que tenemos. ¿Verdad? Hemos alcanzado esta fe, esta salvación por la persona, la obra, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tremendo. Así que la primera sección, y podemos dividir este texto en dos secciones. La primera parte apunta a Cristo y la segunda
parte apunta a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento que vienen por inspiración del Espíritu Santo. Pero a mí me interesa que él lo está presentando con dos negativos. ¿Cómo es que dice? Dice, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Y después en la segunda sección dice, ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada. Tres negativos. Sí. Interpretación personal no fue por acto de voluntad humana. ¿Cuál es el propósito entonces de estos negativos? Es dejarnos saber lo que no es, ¿verdad? Sí. Hablemos un poco acerca de esto. Bueno, ya nosotros hemos mencionado que el propósito supremo es apuntar a la gloria, la majestad de Cristo. Pedro a la misma vez lo está diciendo a la luz de un contexto. Y por eso él nos dice en el versículo 20, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Quiere decir que es como nosotros aquí en los Estados Unidos, hoy día usamos más tarjeta de crédito, pero como hace 20, 25 años usábamos más efectivo o el cash, ¿verdad? Y en esos tiempos era muy fácil que nosotros veamos o estemos expuestos a efectivo falso, ¿verdad? Entonces, Pedro quiere que cuando está despertando a la iglesia, que los despierte a tener un discernimiento a lo que es verdad y a lo que posiblemente pueda entrar como falso a través de una profecía falsa o una enseñanza falsa. Y ese sería el contexto. Por eso él menciona estos negativos. Yo creo que y el llamado a despertar, él lo que está consiguiendo con estos argumentos del versículo 16 en adelante, él le está dando peso a la exhortación. Él está diciendo, esto no es porque yo me lo inventé. Esto es porque yo lo vi, en primer lugar, y luego tengo el respaldo de las Santas Escrituras y de sus profecías acerca del Mesías, para que ustedes sean afirmados acerca del poder y la venida del mismo. Yo creo que él quiere, ¿verdad?, que ellos entiendan lo que dijo en el versículo 3. En el versículo 3, ¿verdad?, él dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante, ¿quién? El conocimiento de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, eso él, cuando en el versículo 19, por ejemplo, él dice que ellos sigan en ese conocimiento, en esa palabra que han recibido, en ese testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que al cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. O sea, Cristo, el conocimiento de Cristo no es algo que nosotros recibimos una vez y ya, ¿verdad? Suficiente. No, sino que Pedro quiere que ellos sigan creciendo, ser alumbrados a través, ¿verdad?, de ese testimonio profético que hemos recibido de Cristo, que nuestros corazones sigan siendo alumbrados, sigamos creciendo, santificándonos, ¿verdad?, en ese testimonio. Bueno, a mí me gusta como él compara esta revelación a esa lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? ¿A qué se refiere? Creo que refiere al pecado. En este contexto yo creo que también refiere a todo lo que no sea la enseñanza de Cristo, todo que sea anticristo, cualquier cosa que menosprecie a la majestad de Cristo. La gloria, el honor de Jesucristo. Sí, y la idea es, si tú estás en un lugar oscuro, te rodea la oscuridad, estás en la oscuridad. Y nosotros vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de falsedad, estamos rodeados de mala enseñanza, estamos rodeados de malos principios, estamos rodeados de todo esto. Y lo que nosotros tenemos es ahora una lámpara que brilla. Sí.
Dani, y esa lámpara que creo que vale la pena destacar que es aquí la profecía de la Escritura. Amén. Y yo creo que podemos también decir que hay la profecía de la Escritura y hay un ministerio, ¿verdad?, profético que la iglesia lleva a cabo, y hay diferentes maneras en que practicamos eso y lo podemos entender. Pero creo que debemos resaltar que aquí se está hablando de la profecía de la Escritura, que es una profecía que es infalible, que es inerrante, que es perfecta, que es apostólica en una manera, ¿verdad? Y esto es lo que le da confirmación a lo que Pedro está diciendo. Pedro no está diciendo simplemente, bueno, yo soy un testigo porque yo lo vi, punto. Cualquiera puede levantarse un día en una congregación y decir, oh, yo vi tal cosa. Sí, claro. Pero eso no quiere decir porque tú estés clamando ser un testigo que yo tengo que creerte a ti. Aquí la palabra de la profecía está siendo confirmada, número uno, porque es el cumplimiento de la persona y de la obra de Jesucristo que ha sido profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Tiene el testimonio del Padre, ¿verdad?, de los cuales ellos han sido testigos, y por ende tiene el testimonio ocular de aquellos apóstoles que caminaron con Jesús durante su ministerio, de los cuales Pedro es uno de ellos. Y después Pedro está como consciente de lo que él está diciendo. No es simplemente de lo que yo les voy a decir es lo mismo o tiene el mismo peso que lo que va a decir después Irineo de Lyon. No. Lo que yo le voy a decir tiene el peso de lo que va a decir Pablo, que también está hablando escritura inspirada por Dios. Sí, él va a mencionar eso después. Va a mencionar las escrituras nuevo testamentarias inspiradas por Dios. Esta es la base, el fundamento, ¿verdad?, para poder entonces detectar aquello que va a venir a oponerse a nuestra fe. Wow. Así que no estamos hablando de fábulas. No estamos hablando de interpretación personal. No estamos hablando de algo que se me ocurrió o que yo inventé. Viene de Dios. Ahora, revelado por Dios. Lo interesante acá es de que él no desprecia la experiencia personal de haber escuchado la voz de Cristo. No, claro que no. Ya, lo que dice es, pongan atención a la palabra profética segura. O sea, el aspecto experimental de él haber visto el poder de Cristo, ¿verdad? Y escuchar la promesa de su regreso. Es algo que él pone en primer lugar, cronológicamente hablando, ¿verdad? Sí. Pero él dice, ahora tienen la palabra profética más segura, que es la que alumbra como antorcha en medio del lugar oscuro. Porque esa experiencia personal del apóstol es parte de lo que Dios va, ¿verdad?, a usar para que sea un vehículo de la palabra escriturada. En otras palabras, esta profecía de la Escritura tiene un matiz diferente, ¿verdad?, del ministerio profético de la iglesia. Un matiz diferente, yo creo que hasta ahí lo podemos presentar, porque esta palabra se trata de ¿qué? Esta palabra inspirada de la Escritura. No se va a tratar de que a lo mejor a mí Dios quiere que yo te dé una exhortación particular personal de algo. Eso es un ministerio de la iglesia. Sí. Esta palabra inspirada por Dios va a completar el canon, el cuerpo de lo que Dios quiere revelar, infalible, perfecta para el cuerpo de Cristo. Y eso es importante, es el fundamento, es la base de todos los demás ministerios que nos van a permitir crecer y poder entonces después ver lo que él va a expresar en cuanto al error y a los falsos maestros. Sí, claro. Pedro en realidad se está preparando, está como calentando los motores para ahora arrancar en el capítulo 2 a confrontar la realidad de los falsos maestros. ¿Cómo lo va a confrontar? No con autoridad inventada, no con autoridad de su mente o de la mente de otras personas, sino con la autoridad que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra confirmada. Y a mí me encanta como Pedro dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Eso es casi irónico como lo dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hacen bien es como que está diciendo, sería una buena idea, ¿no? ¿No crees escucharle a Dios? No a mí, no es mi idea, no es la idea ni siquiera de Jeremías o de Isaías, es Dios. ¿No crees que sería buena idea hacerle caso a ellos? Amén.
Sí, es tan importante porque Pedro reconoce, como ya lo hemos dicho varias veces, reconoce que él va a morir. Él reconoce que él no va a estar ahí, ¿verdad? Él reconoce que décadas y siglos, ¿verdad?, vendrán en las cuales otros seguidores de Cristo van a necesitar ese testimonio fiel que no va a venir de parte de hombres a su alrededor que estuvieron ahí hace 1000 años, hace 2000 años, pero sí viene de parte de la palabra de Dios que Él dejó a través de sus profetas. Por eso es más seguro, ¿verdad? Por eso es más seguro. Nuestra fe es apostólica, porque está basada en el testimonio de los apóstoles. No porque haya un apóstol presente que esté trayendo, ¿verdad?, algún tipo de nueva revelación. No. Son los que fueron enviados por Jesucristo, con autoridad. Ahora, vamos a terminar porque ya se nos está acabando el tiempo, pero una aplicación importante la sacó Jonathan cuando estábamos hablando acerca de eso antes de apretar el botón y comenzar a grabar. Pero nosotros vivimos en tiempos, al igual que el apóstol Pedro, al igual que los que recibieron esta carta, en la que hay mucha falsa enseñanza, muchos malos maestros. ¿Y qué respuesta le da Pedro a esa situación? Sí, yo cuando leo este texto estoy pensando en las personas que son como yo, que han experimentado, han sido parte de muchas iglesias o ministerios y a veces han tenido que tener tensiones, ¿verdad?, sobre quizás cosas que se están enseñando o predicando y lo que Pedro nos está dando es un criterio, ¿verdad? Antes de aceptar cualquier cosa, ni siquiera en este momento te estoy diciendo que rechaces nada. Solo quiero que detectes o puedas discernir lo que es proféticamente puro, verdad, ¿verdad? Versus lo que no es. Y quisiera que esto sea como ánimo. Si uno está en una experiencia, ¿verdad?, donde quizás está, en inglés la palabra es wrestling, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Y esa lucha está porque hay personas que uno ama y hay personas que uno lo ve como alguien que tiene cariño, pero a veces es una lucha si se enseña algo que no es de acuerdo. Y Pedro dice, mira, te estoy dando lo que yo quiero que uses como luz, ¿verdad? En contra de cualquier otra cosa, ¿verdad? Y es un ánimo para saber, bueno, esto a mí me da claridad, me da fuerza, me da ojos, me da oídos para saber lo que es verdad. Sí. Amén. Y quizás para terminar, aquí está la idea. ¿Qué es lo que vemos? El que predica, el que enseña, tiene que exaltar a Cristo Jesús. Lo que te presente no debe ser su idea personal, no debe ser una fábula, no debe ser un resultado meramente de su creatividad. Debe representar correctamente a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el único que es suficiente para salvarnos. Debe venir no solo con palabras de Cristo o palabras bonitas que apuntan al Señor, sino con el peso y la autoridad de las Sagradas Escrituras, escrituras que no vinieron por inspiración humana o por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo que los movió a escribir. En otras palabras, mi hermano, tu pastor debe estar predicando la Biblia y debe estar enseñándote que Cristo es el centro de esas Sagradas Escrituras. El lema de este podcast. Así es. Amén. Cristo desde toda la Biblia. Amén. Rápidamente, Dani. 2 ejemplos donde eso no ha sucedido. Con la secta mormona, ¿verdad? Un hombre dijo, tuve esta experiencia, un ángel vino, me dio estas palabras, ¿verdad? Y que tienen la Biblia o usan la Biblia, pero bajan a Jesús, no ponen a Jesús, ¿verdad? Como el divino Dios que es, ¿verdad? Los testigos de Jehová, igualmente. ¿Verdad? Un hombre tuvo una experiencia, comenzó a editar la Biblia a su manera, ¿verdad? Y ahora hay una secta completa
que sigue a ese hombre. Pedro está hablando en contra de eso, poniendo esa protección. Yeah. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, gracias por esta conversación. Vamos a seguir hablando mañana, ¿verdad? Amén. Pero no podemos terminar sin invitarte a poner tu fe en Jesucristo. Amén. De Él estamos hablando hoy, del que vino, el que fue identificado por el Padre Celestial como su Hijo amado, el que fue profetizado en las Sagradas Escrituras por inspiración del Espíritu Santo, es el que murió y resucitó para el perdón de tus pecados y para la esperanza de vida eterna. Pon tu fe en Él. Si todavía no has creído en Cristo, pon tu fe en Él hoy. Y si ya crees en Cristo, mi hermano, aférrate a la palabra de Dios, con Cristo como el centro y el enfoque de todo. Y Dios te seguirá fortaleciendo. Créelo. Amén. Amén. Bueno, gracias a los hermanos que nos acompañaron hoy. Y en el próximo episodio vamos a seguir con nuestros hermanos para hablar sobre 2 de Pedro capítulo 2 y los falsos maestros. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, este tiempo junto con nuestros hermanos pastores. Y Padre, te damos gracias porque tu palabra es tan buena para nosotros. Señor, pensamos en ese Salmo 119, versículo 105, donde dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera para mi camino. Señor, ayúdanos a no solo creerlo, Señor, sino vivir con esa verdad muy presente en nuestros corazones. Que tú nos diriges, que estamos caminando contigo, que es a través de tu palabra, a través de tu ley y tu verdad que podemos ver claramente. Y hoy sobre todo te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias porque Él es la luz del mundo, Señor. Y en Él hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la esperanza de vida eterna. Y gracias, Señor, porque tú eres el que abriste nuestros ojos y nos das fe para creer. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Firmes y en Guardia. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.